Para hacer este proceso de compostaje tenemos que analizar una serie de factores. Factores relativos a la materia prima que le ofrecemos al microorganismo, ese denominado sustrato, y las condiciones ambientales que necesitan el proceso de compostaje, como son la temperatura, la aireación y la humedad. Entonces, respecto al sustrato, pues los microorganismos, ya que trabajan gratis y no cobran, pues son un poco exquisitos en cuanto al tamaño de las partículas residuales que tenemos que ofrecerle, la relación entre el agua y el aire en sus poros y todo el tema de todas las circunstancias de propiedades físicas. Entonces, obviamente también tenemos que tener en cuenta los elementos químicos que ese material contiene. Si el microorganismo lo que quiere es incorporar nutrientes para su metabolismo, tendremos que darle la dieta adecuada. Y la dieta adecuada se centraliza en un tema importante que tiene que ver con la calculadora que habíamos visto antes, que es hay que darle al microorganismo una dieta mix que sea capaz de aportarle entre 20 y 30 átomos de carbono por cada uno de nitrógeno. ¿De acuerdo? Eso, como podéis imaginar, no es fácil. Tendríamos que darle una mezcla de residuos o un único residuo que tuviera esa relación, una relación de 20 a 30 entre el carbono y el nitrógeno, o un mix de varios ingredientes que en su composición final promedio pues alcanzaran ese 20 o ese 30%. O sea, 20 o 30 átomos de carbono por cada uno de nitrógeno. Porque si no ocurre así, si el valor CN es más bajo, pues perderíamos mucho amoníaco, que es lo que pasa cuando almacenáis un estiércol. Cuando almacenáis un estiércol, como la ratio carbono-nitrógeno de esa pila no es la adecuada, apesta a amoníaco y todo ese amoníaco que apesta en vuestra nariz es nitrógeno perdido para el fertilizante que queréis fabricar. Sin embargo, si el valor es muy elevado, pues el proceso de compostaje se prolonga y sería necesario adicionar nitrógeno exógeno, ya sea en forma de urea o adicionar un residuo que sea muy rico en nitrógeno, ¿vale? Por tanto, hay que darle de comer bien a los bichos, a los microorganismos, y para eso tenemos la calculadora, ¿vale? Esta calculadora, que es gratuita, la podéis descargar sin más que entrar en la web agrocompostaje.edu.umh.es. En esa web, que está viva, hay más de 40 vídeos que os explican circunstancias del compostaje, cómo mezclar, qué elementos limitantes hay, podríamos decir que esta charla, que es resumida, pues está desarrollada en esa zona. Y la calculadora la podéis usar de forma muy sencilla. También existe un vídeo dentro de esta web donde se hace un tutorial de la calculadora. Pero básicamente consiste en que una vez que el agricultor selecciona 2 o 3 ingredientes para hacer su mezcla, la calculadora te dice cuánto peso tiene que echar de cada uno para configurar una relación carbono-nitrógeno de óptima, de 20 o 25, y adicionalmente, si os fijáis en la diapositiva, te dan unas alarmas que dice, oye, pues la mezcla que has configurado tiene una humedad muy alta, o tiene un pH bajo, o tiene una serie de problemas. Entonces, por cada una de esas llamadas te propone una solución y te da un vídeo tutorial. Con lo cual es muy, muy interesante porque mis agricultores, mis ganaderos, en un intermedio de una película de 7 minutos, si se aburren, son capaces de, con su calculadora, decir, oye, pues mira, resulta que tengo ahí amontonados 20 toneladas en el tambo de estiércol de vacuno. Y el vecino de al lado tiene triturado de poda porque ha podado unos árboles y se le ha quedado ahí un poco de serrín y un no sé qué. Y el otro tiene una granja de gallinas al lado. Entonces, si tengo estos tres ingredientes que básicamente me salen gratis o son fáciles porque hago trueque, ¿sería capaz de constituir una pila de compostaje adecuada con esto? Y ves si sí, si no, qué problemas tiene, y puedes hacer una especie de estimación muy rápidamente, con lo cual tú te sientes confortado con que, científicamente hablando, esa mezcla que tú configuras es sólida. Entonces, aparte de la relación carbono-nitrógeno, necesitamos otra serie de elementos nutrientes que están en esta lista, ¿vale? No preocuparos por estos nutrientes, la mayoría de ellos son elementos traza o en cantidades no demasiado elevadas y no suelen ser limitantes del proceso de compostaje. ¿De acuerdo? Solo sí que tenemos que prever que no exista algunos componentes limitantes que lo que hacen es, estos componentes limitantes lo que hacen es alterar la capacidad de los microorganismos, hongos y bacterias de transformar la materia orgánica. Estas componentes o estas propiedades indeseables son una elevada salinidad, una elevada presencia de polifenoles y la presencia de metales pesados,
¿vale? Vamos a comentar cada uno de ellos. Si tenemos una mezcla a compostar, una mezcla de ingredientes, un sustrato que tiene elevada conductividad, mucho contenido en sales, como el proceso de compostaje hace que se pierda parte de la masa de la pila, si tengo una pila de 100 toneladas, al final, cuando acabe el compostaje, tendré 50 toneladas de compost. 100 toneladas de ese material se ha volatilizado en forma de CO2 y de agua. Pero ¿qué ha pasado con los nutrientes que no se volatilizan? Al tener los mismos kilos de fósforo, los mismos kilos de potasio, en la mitad de volumen, los nutrientes se han concentrado, ¿de acuerdo? Entonces, se han concentrado los nutrientes, pero también las sales indeseables, los cloruros, los sodios, etc. Por tanto, hay que tener cuidado con eso, porque en general el compost es doblemente salino que los materiales iniciales. También es verdad que tampoco aplicamos el compost en dosis tan elevadas en el suelo como para que impacte sobre salinidad. Pero bueno, si en el proceso que debemos eliminar las sales podemos proceder a lavar la pila con un exceso de agua o incluso no incorporar los lixiviados, el rezumado del proceso, en la pila para no aumentar el exceso de sales. ¿De acuerdo? Residuos y salinidad, pues tenéis todos los valores de salinidad en la app. Cualquier residuo que queráis conocer español, pues va a estar ahí con su conductividad, su salinidad y cualquier propiedad la podéis consultar en la calculadora. El proyecto es realizar la misma calculadora, pero en Latinoamérica. Y espero que en breve plazo, en no más de un año, seamos capaces de replicar esta aplicación gratuita, pero utilizando analíticas y compuestos y flujos residuales de Latinoamérica. El otro componente limitante serían los polifenoles. Los polifenoles son compuestos de sustancias, son sustancias químicas específicas que aparecen, pues, por ejemplo, en la oliva, en la uva, en la alcachofa, todos los productos que pardean, como la manzana, con el tiempo se van oscureciendo y pardean, que tienen la reacción de Maillard. Normalmente estos materiales tienen polifenoles y estos polifenoles son antibióticos. Imaginaros que estamos echando un antibiótico en un proceso donde los microorganismos tienen que currar, tienen que trabajar, pues seguramente no les va a venir bien que esos polifenoles estén presentes en condiciones elevadas. De hecho, la concentración de polifenoles de esta pila que os marco aquí, que era de 12.000, inhibió el proceso, ¿vale? Hasta que no bajaron los polifenoles a 4.000, no se calentó la pila. Y por último, los metales pesados. Todos los flujos residuales que podemos utilizar, los ganaderos, por ejemplo, aquí en España, los residuos de porcino tienen muchos contenidos de cobre y de zinc. Entonces, esos presencia de cobre y zinc en los purines porcinos, se duplica la concentración de cobre y zinc después del proceso de compostaje. Y es limitante de la constitución del compost. Si tenemos por encima de 600 miligramos de cobre por kilogramo de compost, no se puede vender en España, porque es un elemento que, aunque no es tóxico, sí que tiene una concentración elevada. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de monitorar nuestras materias iniciales. Y luego el pH. El pH necesita un rango. La mezcla inicial tiene que tener un pH de 6 a 9, de 6 a 8, para no favorecer la actividad microbiana bacteriana frente a la fúngica, ni al revés. Si, por ejemplo, estamos por debajo de pH 6, predominan un tipo de bacterias y ciclos biológicos que inhibe el calentamiento de la pila y, por tanto, nos higieniza. Y si estamos por encima de 9, pues también tenemos problemas de secuencia microbiana, ¿vale? Una vez que ya tenemos claro qué mezcla tenemos que darle de comer a los microorganismos, tenemos que amueblarles el piso. Su medio ambiente tiene que tener la adecuada aireación y la adecuada humedad para que en esas condiciones generemos los perfiles térmicos que permiten la higienización, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener un balance térmico adecuado en la pila. Tenemos que ser capaces de que toda la masa, no solo esta de aquí, sino también esta de aquí y esta de aquí, sean capaces de calentarse a 70 grados para eliminar patógenos y malas hierbas. En Europa tenemos una serie de estándares de calidad respecto a duración del tiempo que tiene que tener una pila en unas ciertas condiciones de temperatura. En una pila volteada manualmente o por máquina tiene que estar al menos 2 semanas a temperaturas de 55 grados o superiores, o una semana a más de 65, o si hacemos el compostaje en un reactor cerrado, pues tiene que estar más de una semana a 60 grados. Actualmente estos borradores
estos borradores en Europa no se han consolidado porque si nosotros implementamos este tipo de medidas, muchos de los compostadores profesionales o industriales no verificarían estos seguimientos térmicos, ¿vale? Es un tema, podríamos decir, de pelea entre la ciencia y la realidad de la economía. Pero realmente los que seguramente se van a implantar en toda Europa van a ser estos: 65 grados al menos durante 5 días, 60 grados al menos durante 7 días o 55 grados al menos durante 15 días. Y si, y en este caso es importante, utilizamos residuos ganaderos, por tema priones, etcétera, al menos toda la pila tiene que estar a 70 grados durante 1 hora, ¿vale? Y tienes que tener un sistema de acreditación de esas condiciones. El siguiente parámetro sería el oxígeno. Tenemos que ser capaces de suministrar oxígeno en todas las zonas del compostaje, ¿vale? En toda la pila. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues tenemos diferentes opciones de aireación que podemos comentar ahora, pero está claro que la aireación más barata es la del aire y la riqueza de oxígeno del aire es 20-21. Con lo cual, si cada vez que veamos o detectemos que se dan procesos de anaerobiosis o que vemos que la pila no funciona, no se calienta adecuadamente, seguramente es porque le falta oxígeno y hay una falta de aireación y tendremos que voltear o tenemos que suministrar oxígeno. En las plantas industriales suele haber volteadoras, isoplantes, ventiladores que son capaces de meter el aire por debajo de la solera del hormigón donde está reposada la materia orgánica. ¿De acuerdo? Y por último, la humedad. Los microorganismos trabajan en la interfase sólido-líquido y tenemos que tener, por tanto, una fase líquida. Un exceso de fase líquida, como comprenderéis, genera anaerobiosis y no es las condiciones adecuadas para el compostaje, que es un proceso aeróbico. Por tanto, nuestra humedad tiene que tener un equilibrio entre los poros llenos de agua y los poros llenos de aire y más o menos el contenido de humedad de una pila inicialmente tiene que estar entre un 40 y un 60%. Y esa humedad que se va perdiendo hay que ir reponiéndola. ¿Por qué? Porque si no se inhibe la actividad microbiana. Se puede inhibir un poco o puede generar simplemente una pérdida de actividad microbiana o biológica si prácticamente el compost está seco. Entonces, uno de los trucos que tienen los compostadores profesionales para decir que su compost ha pasado por termofilia y es estable es eliminar el agua. Entonces, tú eliminas el agua, favoreces que la pila se seque y no repones ese agua. Los microorganismos que sí que quieren comer la comida que hay fresca y componentes para degradar, porque el proceso no se ha acabado, pues no encuentran agua y el proceso se ralentiza, no se calienta y el compostador profesional o comercial sin escrúpulos te dice que ese compost está maduro, que ha pasado por la madurez, que ha tenido un ciclo muy largo, cuando al final la duración del compostaje ha sido corta. Por tanto, ya os recomendaré yo alguna cosa un poquito más adelante para que solventéis este problema de forma sencilla. Con lo cual, al final de esta fase de presentación del compostaje, factores y condiciones, siempre tenemos que llegar con la conclusión de que tenemos que tener un equilibrio entre todos los factores, entre la aireación y el volteo. Hay problemas por falta de aireación, pero también hay problemas por exceso de aireación. Si yo volteo o aireo mucho, mi pila se va a enfriar y no voy a ser capaz de que mantenga la temperatura a 60-70 grados durante el tiempo que necesito. Con la humedad lo mismo. Si pongo un exceso de humedad, condiciones anaeróbicas. Si pongo un defecto de humedad, los microorganismos no trabajan. Por tanto, siempre equilibrio en torno a los rangos óptimos de cada parámetro. Uno de nuestros objetivos básicos es conseguir que estos microorganismos, Salmonella y E. coli, estén en los requisitos de comercialización, de higienización, que no impacten sobre el humano. Y en este punto, que ya conocemos un poquito de compostaje, diríamos, oye, ¿y por qué tendría yo que compostar los residuos ganaderos si actualmente me va bien como lo hago? Lo estoy aplicando en cercanía, lo estoy haciendo una aplicación directa. Pues hay una serie de razones a favor y una serie de razones en contra. Porque me sirve para gestionar una enorme cantidad de residuos y concentrar sus nutrientes, para higienizar un material, para reducir su volumen, para facilitar su aplicación o almacenamiento. Serían las razones a favor, muy del agrónomo, y en contra, no porque el proceso de compostaje me va a gastar gasoil para dar volteos o me voy a gastar algo de electricidad para una bomba para echarle el agua, no porque soy medioambientalista y digo que el compostaje emite CO2 y otros gases de efecto invernadero, cosa que es verdad,
Pero también os digo que vosotros sois humanos y estáis continuamente contribuyendo al calentamiento global, porque expeléis CO2 cuando respiráis, ¿verdad que sí? No porque se producen pérdidas de amoníaco, correcto, pero podemos minimizarlas y lo veremos a continuación. Y no porque dependo de otros insumos, de otros residuos o me cuestan dinero buscarle matrimonio a mi residuo. Yo tengo un residuo X, pero tengo que juntarlo con otro o otros dos más para conseguir una relación CN óptima y que el proceso vaya bien. En España tiene sentido claramente compostar residuos ganaderos porque tenemos mucha actividad ganadera, pero claro, cuando yo hago esta conferencia y estoy hablando con Argentina, pues un poco me da vergüenza, porque seguramente ustedes tienen un poquito más de actividad ganadera que España, ¿verdad? Y además es un sector pujante con una elevada tasa de avance en la exportación. Pero cada vez más los importadores van a querer que la gestión integral de los tambos pues vaya orientada hacia no impactar el medio ambiente con unos estándares de calidad, con lo cual es una oportunidad buena incorporar este tipo de manejos.